Bien, el tema que nos propone hoy la Iglesia es el tema tan lindo, no temáis. No temáis a los hombres, temed a Dios. Son dos cosas. No es solamente que no hay que temer a los hombres, sino que hay que temerle a Dios. Son dos cosas. Así nos sentimos estimulados a reflexionar sobre la diferencia que existe entre los miedos humanos y el santo temor de Dios. Son dos cosas distintas. El miedo es una dimensión natural de la vida, es algo connatural. Desde la infancia se experimentan formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen. Sucesivamente emergen otras que tienen fundamentos precisos en la realidad. Estas se deben afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. Pero también hay, sobre todo, una forma de miedo más profunda, de tipo existencial, que a veces se transforma en angustia. Esto es lo que percibimos, esa angustia, nace de un sentido de vacío asociado a cierta cultura impregnada de un nihilismo teórico y práctico generalizado. Ante estos miedos, ante este panorama amplio y diversificado, la palabra de Dios es clara. Quien teme a Dios no debe tener miedo. El que tiene santo temor de Dios no debe tener miedo. ¿Qué es el santo temor? Es ese cuidado solícito que las almas deben tener por no cometer un pecado. Pero no por miedo, sino que es por amor justamente. Tanto se ama a Dios que uno no quiere verle ofendido. No quiere ver a su Padre, hoy Día del Padre, ofendido. Entonces se tiene un cuidado inmenso. ¿Por qué? Porque se da cuenta la persona que su Padre es muy bueno, que le ha dado todo. El temor de Dios, que las Escrituras definen como el principio de la verdadera sabiduría, coincide con la fe en Él, con el respeto sagrado hacia la autoridad sobre la vida y sobre el mundo. No tener temor de Dios equivale a ponerse en el lugar de Dios y sentirse señores del bien y del mal, de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios siente en sí la seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre, como dice el Salmo 131. Quien teme a Dios permanece tranquilo, incluso en medio de la tempestad, porque Dios, como nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y de bondad. Quien ama a Dios no tiene miedo. ¿Quién dice esto? Lo dice San Juan, capítulo 4, versículo 1, la primera de Juan, 4:18. Quien lo ama no tiene miedo, no hay temor en él, sino que el amor perfecto, dice el apóstol, expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Por consiguiente, el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en manos de Dios, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, el Verbo de Dios encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo, muriendo en la cruz por nosotros. Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor, tanto más fácilmente vamos a vencer cualquier miedo que se presente en la sociedad. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús repite muchas veces la exhortación a no tener miedo, como decía también Juan Pablo II, muchas veces. Fue lo primero que él dijo cuando fue elegido papa, salió y dijo, no temáis, non abbiate paura. Nos tranquiliza Dios, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con San Pablo, cuando se le apareció en una visión durante la noche, en un momento particular y difícil de su vida, le dijo, no tengas miedo, Pablo, porque yo estoy contigo. Y él, fortalecido por la presencia de Cristo y consolado por su amor, no tuvo miedo ni siquiera al martirio. Pedimos a la Madre de Dios que suscite también en nosotros una renovada confianza en Jesucristo, que nos llama a anunciar y testimoniar el Evangelio sin miedo a nada, sin temor. Quiero yo leerles una parte de una homilía del Papa Juan Pablo II, maravillosa, el día
23 de junio, donde beatificó a dos grandes santos alemanes, Bernhard Lichtenberg y Karl Leisner. Estos dos fueron sacerdotes. Bernhard Lichtenberg, sacerdote católico que durante el nazismo alzó su voz contra los nacionalsocialistas. Fue apresado y murió cuando era deportado al campo de concentración. Fue beatificado por el Papa en este día que él dice esta homilía que se las voy a leer. El otro mártir, otro sacerdote, Karl Maria Leisner, fue un sacerdote católico alemán perteneciente al movimiento apostólico de Schoenstatt. Fue internado en el campo de concentración de Dachau, igual que el anterior. Las últimas palabras que escribió en su diario fueron: bendice, oh Altísimo, también a mis enemigos. Nazi, los nazis. Nazi significa Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Es un socialismo. Es igual que Rusia, pero con distinta careta. Pero es un socialismo también. Es lo que está ahora, de alguna manera, aspirándose por todas partes y creo que se quiere sobreponer a nivel mundial. Viene muy bien lo que dice el Papa. Escuchemos qué maravilloso homilía dijo el Papa Juan Pablo, este santo, que él conocía muy bien a Alemania y conocía bien a estos beatos, porque él estaba ahí al lado. Eran muy conocidos, son muy conocidos en esa zona. Él dice esto: queridos hermanos, no tengan miedo de lo que matan el cuerpo, pero no tienen poder para matar el alma. Estas palabras que una vez dirigió Cristo a sus discípulos en Tierra Santa se extienden a lo largo de los siglos a todos los cristianos. A todos nos dice esto, en todas circunstancias. Concretamente lo que vivimos. Se aplican a todas las latitudes y longitudes. Adquirieron un significado particular para aquellos discípulos de Cristo cuya beatificación celebramos hoy en Berlín. En la gran expresión de acción de gracias de la Iglesia, la Eucaristía, damos gracias a Dios por haber dado a su Iglesia y al mundo testigos del seguimiento incondicional de Cristo, por cuya fe han vencido. En su historia han enfrentado pruebas severas, pero no han tenido miedo de los que matan el cuerpo. El terrible sistema totalitario trajo la muerte con una crueldad sin precedentes a aquellos que no se sometieron a dicho sistema. Es lo que estamos viviendo. El sistema es el mismo. De esta manera intentaron dominar las almas. Sin embargo, nuestros mártires han extraído de las palabras de Cristo la certeza de que no tienen poder para matar el alma. A partir de aquí, entendemos su victoria. Alcanzaron esta victoria en la medida en que dieron testimonio de Cristo ante los hombres. El que me reconozca ante los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidado aquel que mira para otro lado, teniendo que dar testimonio de Cristo. Su fortaleza era Cristo, confesado ante los hombres. Cristo permaneció fiel a ellos incluso después del martirio. Él es su testigo ante el Padre. Para comprender las condiciones en que nuestros dos beatos libraron su lucha espiritual, la liturgia se refiere al profeta Jeremías. Hace ahora la comparación. Miren qué maravilla lo de Jeremías. Oía la acusación de la gente, favor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Estas palabras fueron escritas hace 2500 años, pero resuenan como si se refirieran a tiempos recientes. El sistema utilizó el método del terror en todas partes para transformar a los hombres libres en informadores. Jeremías es la imagen de Cristo y por medio de Cristo de todos aquellos que nos han sido seducidos, de todos aquellos que confiaron en el poder de Dios y que lograron la victoria. Pero el Señor está a mi lado como fuerte defensor. Por eso mis perseguidores caerán y no podrán prevalecer. El Señor libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. En el texto del profeta Jeremías encontramos una referencia suficientemente clara a los dos beatos de hoy. Vinieron en tiempos de un terror sistemático. Vencieron gracias a la fe y a la confesión. Tenemos que cuidarnos del Estado en México, mucho cuidado de todo lo que se puede venir. Sabemos muy bien lo que hay. La prueba de un auténtico seguimiento de Cristo no son los aplausos del mundo, dice el Papa.
sino el testimonio fiel que damos de Cristo. El Señor nos pide a sus discípulos una confesión de compromiso con el mundo. No pide a sus discípulos, una confesión de compromiso con el mundo. No. Por tanto, todo lo que es ecología y todas estas cositas, sí hay que respetarlas, pero no es lo primero que la Iglesia busca. Acá lo dice el Papa, ¿verdad? Una confesión de el Señor no pide a sus discípulos una confesión de compromiso con el mundo, sino una confesión de fe que les prepara incluso a estar dispuestos a ofrecerse en sacrificio. Bernard y Karl han dado este testimonio no solo con palabras, sino también con su vida y su muerte. En un mundo que se ha vuelto inhumano, ha sido testigo de Cristo, camino, verdad y vida. Cristo es el camino. Bernard y Karl aportaron este testimonio en un momento en que muchos habían abandonado el camino correcto. Muchos se alejaron de la Iglesia, el tiempo del nazismo. Y por oportunismo o miedo habían perdido el rumbo. Y muchos eclesiásticos también. Quienes observan la vida de los dos mártires lo saben, de estos dos sacerdotes. Su martirio no fue en su itinerario existencial un accidente del destino, sino la última e inevitable consecuencia de una vida vivida en el seguimiento de Cristo. Es una recompensa el martirio por una vida vivida en torno a Cristo. El coraje de su fe y su entusiasmo por Cristo deben ser un estímulo y un modelo especialmente para los jóvenes que viven en un ambiente caracterizado por la incredulidad y la indiferencia. No son solo los dictadores políticos los que limitan la libertad. Existe la misma necesidad de fuerza y coraje para oponerse a las seducciones del espíritu de la época que vivimos, que intenta orientarnos hacia el consumo y el disfrute egoísta de la vida, o en ocasiones mira con complacencia la hostilidad hacia la Iglesia o incluso conduce al ateísmo militante. Estos dos beatos nos animan a permanecer en el camino que es Cristo. No debemos cansarnos, incluso si a veces este camino parece oscuro y requiere sacrificio. Tengamos cuidado de los falsos profetas que quieren mostrarnos otras formas. Cristo es el camino y la vida. Todos los demás caminos nos mostrarán rutas incorrectas o rutas erróneas. Qué claridad la del Papa, qué firmeza, ¿verdad? Cristo es la verdad. Bernard lo testificó hasta su último aliento contra la mentira de la ideología nacional socialista. Lichtenberg declaró audazmente: mi guía es Cristo. Todos los días rezaba en el recital de vísperas por los cristianos no arios severamente oprimidos, por los judíos perseguidos, por los prisioneros en los campos de concentración. Reconoció claramente que allí donde la verdad de Dios ya no se respeta, la dignidad humana también se daña. Donde las mentiras dominan, las acciones falsas y malas siempre dominan. Las acciones de un hombre son las consecuencias de sus principios. Si los principios están equivocados, las acciones también serán incorrectas. Lucho contra los principios equivocados, de los cuales necesariamente resultan acciones incorrectas, decía el beato. Lucho contra los principios equivocados. Y también llamó clara y precisamente por su nombre a alguno de estos principios falsos. Al Papa le gusta que llamen por su nombre. También llamó clara y precisamente por su nombre a alguno de estos principios falsos. La eliminación de la hora de la religión en las escuelas. Se quitaron la religión. Él denunciaba esto. La lucha contra la cruz, sacar los crucifijos. La secularización del matrimonio. El asesinato intencional de vidas consideradas indignas para ser vidas vividas, la eutanasia, ¿no? La persecución de los judíos. Para Bernard, la conciencia era el lugar, el espacio sagrado en el que Dios le habla al hombre. Y la dignidad de la conciencia siempre sería para él la verdad. Queridos hermanos y hermanas, el ejemplo de estos mártires nos exhortan a ser cooperadores de la verdad. No os dejéis engañar si Dios y la fe cristiana son difamados y ridiculizados incluso en nuestros días. Manteneos fieles a la verdad que es Cristo, valientemente tomad
Tomad la palabra cuando los principios incorrectos conduzcan nuevamente a acciones equivocadas, cuando se dañe la dignidad de los hombres o se cuestione el orden moral de Dios. En este contexto, la segunda carta a los romanos nos muestra en cierto sentido una dimensión más profunda de la verdad, en la que se inserta la vida y el llamado de ambos beatos. Se trata de las raíces del mal mismo en la historia de la descendencia de Adán. Por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Pero no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. En los tiempos en que el pecado domina a través del sistema de violencia y crueldad absolutas, estos dos testigos de Cristo, quienes por su gracia fueron fortalecidos para la victoria, tienen un significado particular. Las beatificaciones de hoy son una demostración de esto. La memoria de la Iglesia se encuentra expresada en ella. No olviden las obras de Dios. Con la ayuda de Dios podremos decirle a las generaciones futuras, como Bernard y el apóstol Pablo, pero no sucumbimos ante ellas para que la verdad del Evangelio continuara siendo firme entre nosotros. Cristo es vida. Esta fue la convicción por la que vivió Karl y por la que finalmente murió. A lo largo de su vida buscó la cercanía de Cristo en la oración, en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras y en la meditación. Finalmente encontró esta cercanía de una manera particular en el encuentro eucarístico con el Señor, el sacrificio eucarístico, que Karl pudo celebrar después de su ordenación sacerdotal en el campo de concentración de Dachau. No fue solo para él un encuentro con el Señor y con la fuente de la fuerza de su vida. Karl también sabía que quien vive con Cristo entra en un destino común con el Señor. La vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿verdad? Estos mártires no son testigos de la muerte, sino testigos de la vida. Una vida que va más allá de la muerte. Son testigos de Cristo, que es la vida. Y que vino para que tengamos vida y la tengamos abundantemente. En medio de una cultura de muerte, ambos dieron testimonio de la vida. Cultura de muerte, que donde ahora esta enfermedad está hablando, de cómo es nuestra cultura. Es una cultura pestilente, de muerte, de peste. Por esto permaneced aferrados a la vida, que es Cristo. Oponeos a la cultura del odio y la muerte en cualquier forma que se presente, y no os canséis de ayudar a aquellos cuyas vidas y dignidad están amenazadas, los no nacidos, los enfermos terminales, los ancianos, los más necesitados en nuestro mundo. Con su muerte, Bernard y Karl hicieron visible la vida que es Cristo y que Cristo ofrece. Por eso la Iglesia les honra junto con su testimonio. El testimonio de ambos beatos no habría sido posible sin el luminoso ejemplo de sus respectivos obispos. En un tiempo y en un mundo que a menudo no puede o no quiere reconocer el valor de la fe cristiana. Y con esto también cuestiona el fundamento de su cultura. Tal testimonio es necesario. No es solo el testimonio de palabra, sino también el testimonio de una vida que tiene su fundamento en la palabra de Dios. El apóstol Karl de Berlín se expresó de esta manera. Frente a los paganos de la metrópoli, la apologética de la palabra no tiene éxito. Solo una cosa llega a estos hombres, que ya no conocen el cristianismo de las historias de sus padres, del rosario de la madre y de las lecciones de religión de su tiempo escolar. La bondad de esta religión expresada por sus representantes y vivida por ellos físicamente en el espíritu, en el sufrimiento. Los obispos y los laicos ofrecieron este testimonio de la palabra y la vida con gran fe, no solo en esta ciudad vivida durante tanto tiempo en dos partes, sino también en el territorio de la antigua República. Hoy también me gustaría agradecer a los numerosos laicos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que en las décadas de opresión se han manifestado fieles a la fe católica y a sus comunidades. Ambos sacerdotes tuvieron unos obispos muy, pero muy buenos, que tenían también su deseo de morir mártires. Queridos hermanos y hermanas, nuestra tarea en el mundo indica que los cristianos no debemos asimilarnos y convertirnos en contemporáneos cómodos, renunciando a nuestra identidad. En cambio, requiere que sigamos siendo cristianos, que defendamos y vivamos nuestra fe
y la ofrezcamos como una contribución esencial a la sociedad humana. La fe es lo que contribuye la Iglesia. Nosotros debemos contribuir con la fe. También con un poco de gel si no tiene la gente, ¿no? Pero la fe es lo que la Iglesia propone, es lo que presenta al mundo. Si no la presenta la Iglesia, no lo puede presentar nadie. En esta tarea no debemos ser obstaculizados por nadie. Para transmitir la fe, no debemos ser obstaculizados por nadie, ni siquiera por el Estado. Ni siquiera por el Estado. Parece que se anticipa el Papa a los momentos actuales. La relación que ha revolucionado a lo largo de la historia obliga al Estado a defender las instituciones, lo que garantiza el cumplimiento de tareas socialmente importantes y prohíbe cualquier forma de interferencia estatal. En vistas de esta función de servicio estatal, se debe garantizar la libertad de religión, especialmente en el campo de la educación y en la educación religiosa. Es el Estado el que tiene que ser neutral, no la enseñanza de la religión, el Estado. Me gustaría infundir valor en toda la Iglesia para que permanezca fiel a su misión y siempre mire el ejemplo de estos dos mártires. La Madre Celestial se encargará. Con estas alegres palabras de Karl, os encomiendo a la intercesión de María. Ella es la primera cristiana porque fue la primera en decir sí a la inescrutable voluntad de Dios. Qué hermosas palabras del Papa, qué grandeza, qué valentía también en hablar sin miedo a los estados, a los movimientos internacionales y a todos los gobiernos del mundo.